Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a la charla del día de la fecha. Nos acompaña la doctora María Laura Lambruschini. Nosotros estuvimos recibiendo algunas consultas por las redes, por la web y por el mail, que ya la doctora las tiene, así que podemos ir viendo esos temas y otros tantos que nos va a ir contando. Muchas gracias, Lau, por acompañarnos y nada, por asesorarnos en todas las cuestiones que tenemos siempre que te vamos preguntando. Así que te doy el pie para que puedas arrancar con la charla. Ya puedes compartir si es necesario. Gracias, Yu. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá presentes. ¿Se escucha bien? Háganme así. Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, la idea de esta charla es tratar de responderles algunas consultas generales que vamos recibiendo. Sabemos que hay gente de muchas provincias, así que vamos a tratar de ser federales en las respuestas. A veces me cuesta un poco porque como vivo acá y las consultas que nos llegan son del AMBA. Si alguno tiene alguna consulta puntual de alguna provincia, si no la sé, las averiguo. Estamos en un momento bastante particular por el tema de la pandemia. Esto ha afectado a todos en la vida cotidiana y también en el trabajo. Así que también la idea de la charla es ver qué pasa con esto de si somos pacientes de riesgo, si no somos. Pero bueno, antes de eso quería hablar un poco de lo que es, para mí por lo menos, el tema del trabajo. El trabajo en general y también cuando tenemos el diagnóstico de esclerosis múltiple. El trabajo en general no solamente nos permite un ingreso económico, que la verdad que nos viene bien siempre a todos, también nos permite el acceso a un sistema de salud, a una cobertura de obra social o a prepaga, pero también, que creo que es de lo más importante, es que nos hace sentir activos, mentalmente, físicamente, proactivos. Entonces, esta charla tiene la finalidad principal de que todos los que estén trabajando y estén bien con ese trabajo, que es muy importante, puedan conservarlo. Y si vemos que hay alguna situación puntual, sí, obviamente después vamos a habilitar los mails para que nos hagan las consultas. Muy importante para nosotros es el tema de la comunicación que tenemos en el lugar de trabajo, tanto con los empleadores o con los compañeros. Cuando tenemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, muchas veces no sabemos si contarlo o no contarlo. Esa es una de las preguntas más frecuentes que recibimos nosotros en EMA. Entonces, para contestar esa pregunta que es generalizada, vamos a decir que legalmente no hay una obligación de contar el diagnóstico, ¿sí? No existe nada en la ley de contrato de trabajo que diga que debemos contar el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algo, por ejemplo, relativo a la fuerza, los obreros de la construcción o en fábricas, eso nos hace un daño constante en nuestro trabajo y en nuestro estado de salud? Bueno, ahí va a ser indispensable y que cuanto antes ustedes puedan contarlo, porque las tareas que están realizando, que deben realizar por lo que es el lugar, les está afectando en el estado de salud. Ahí sí que no hay mucha vuelta y sugerimos que lo cuenten cuanto antes. Si el trabajo que hacen no afecta a su estado de salud, ustedes vienen manejándolo bien, no tienen, como les decía, la obligación. Pueden esperar hasta sentirse cómodos. ¿Qué pasa si más o menos tenemos buena relación, buena comunicación y queremos contarlo? Esto nos va a permitir acceder a varias herramientas que tenemos en las leyes que protegen a los trabajadores. Entonces, ahí tenemos el tema de cómo lo comunicamos. Si ustedes ya tomaron la decisión, la comunicación va a ser por dos vías. La primera, verbal, de ustedes a su empleador y a sus compañeros, de la manera en la que se sientan más cómodos. Ustedes pueden hacer una reunión general, pueden hablarlo con su jefe y después con sus compañeros, pueden contárselo solo a sus jefes y no a sus compañeros. Sí recomendamos también que lo sepan también algunos compañeros, porque justamente son los que están a diario con nosotros y nos pueden facilitar el trabajo día a día. Después de que contamos de la manera que cada uno se sintió cómodo, es el proceso de comunicación formal. Ahí sí o sí vamos a necesitar el certificado del neurólogo o de la neuróloga, donde acredite la fecha de diagnóstico, y ustedes deben presentarlo por escrito, ya sea por mail. Lo ideal sería que sea una cuenta corporativa de la empresa, de recursos humanos, algo que se mantenga en el tiempo y no un mail personal.
O la forma infalible es la comunicación por escrito, llevando el certificado al lugar de trabajo con una copia para ustedes que el empleador les tiene que sellar con fecha. Si ustedes tienen una copia sellada del certificado por la empresa, queda formalmente comunicada de que tienen esclerosis múltiple. Como les decía, esto nos va a dar la posibilidad de acceder a distintas herramientas legales, que es otra de las consultas frecuentes con respecto al tema del cambio de tareas, una reducción en la jornada y ahora con todo el tema del home office. Vamos a arrancar por lo que está legalmente autorizado, que es cambio de tareas a tareas livianas y la reducción horaria. Acá es muy importante también el trabajo en equipo que hacemos los abogados, los médicos y obviamente ustedes. Primero son ustedes los que tienen que determinar qué es lo que están necesitando. Si necesitan una reducción horaria, si necesitan un cambio de tareas porque las que están haciendo no van. El tema del cambio de tareas siempre tiene que ser consensuado con el empleador en cuanto él tenga la posibilidad de darle ese cambio. Es decir, si hay un lugar, por ejemplo, no sé, ustedes trabajan como maquinistas en un tren y lo único que venían haciendo era eso, quizás no sea tan fácil pedir un cambio en las tareas. Pero si es una empresa grande en el cual tiene un sector administrativo, tiene un sector donde ustedes pueden prestar esas tareas más livianas, no deberían negarlo. Entonces, les decía que es muy importante el tema del trabajo en equipo. Acá le van a trasladar a ustedes al médico qué es lo que les está pasando. Por ejemplo, que están sintiendo una sobrecarga y que están muy cansados en su lugar de trabajo. Si el neurólogo, la neuróloga consideran que pueden pedir un cambio de tareas, lo tiene que hacer por escrito, bien clarito y detallado. Por ejemplo, si el neurólogo nos dice, bueno, de acá en adelante te voy a sugerir el cambio a tareas administrativas porque venís haciendo una tarea forzosa y te está haciendo mal. Tiene que plasmarlo así en el certificado. Tiene que decir que es un cambio de tareas indeterminado, porque quiere decir que ustedes tienen una incapacidad laboral permanente. Incapacidad laboral no significa que no puedan trabajar más, sino que para esas tareas que venían haciendo ya no pueden hacerlas. Entonces, por eso es el cambio permanente. Ahora, si por ejemplo ustedes tuvieron brote, de repente necesitan el cambio de tareas, pero ese cambio de tareas es momentáneo, también lo tiene que aclarar el médico y tiene que poner un plazo para eso. Por ejemplo, 90 días que van a poder prorrogarse. Pero los certificados tienen que tener sí o sí, o que sea indeterminado o la vigencia del tiempo. ¿Qué pasa con los cambios de horarios? Hay muchos casos en los cuales nos plantean que vienen trabajando en una jornada nocturna, por ejemplo, o al revés, hay una jornada diurna y con los días de calor les hace muy mal, y la empresa tiene la posibilidad de darles una jornada que les resulte más apropiada. Entonces, lo mismo, el médico tiene que aclarar en qué jornada ustedes pueden prestar tareas. Es muy importante que el certificado esté claro. Y si tienen alguna duda, pueden consultarnos a nosotros o a algún otro abogado. Bueno, esta era la situación ideal en la cual la comunicación con el empleador es buena, no tenemos inconvenientes. No siempre esto sucede, lamentablemente, y hay situaciones en las cuales la relación de trabajo está muy ríspida. Ahí vamos a tener que sí o sí contactar a un abogado y enviar la comunicación por telegrama. Por ejemplo, pidiendo un cambio de tareas o pidiendo el tema de la reducción de jornada. Se envía un telegrama, que es una comunicación formal, en la cual la empresa sí o sí va a quedar notificada. No vamos a tener opción de que ellos nos digan, ah, no me enteré. Sí o sí queda notificado. Y ahí deberían acceder siempre y cuando, por ejemplo, el cambio de tareas sea accesible para la empresa. Con la reducción horaria, si por ejemplo el médico nos dice, bueno, vos venís trabajando 9 horas, vas a empezar a trabajar 6 para probar cómo te sentís, tiene que aclararlo. Si hay alguna preferencia de horario también tiene que quedar claro, ver el tema de la vigencia, y ahí la empresa sí o sí lo tiene que otorgar sin restar remuneración. Esto es muy importante porque la mayoría de las empresas, cuando otorgan la reducción horaria, también reducen los sueldos. La ley específicamente establece que no se pueden reducir los sueldos, hay que mantenerlos. Otra consulta que nos está llegando es que con el tema de la pandemia, muchas personas empezamos a trabajar desde nuestras casas y nos hemos sentido mejor en algunos casos. Entonces,
cuando ustedes vienen trabajando home office, también podrían intentar pedir el cambio de la presencialidad a home office, por escrito con el certificado médico, ¿sí? En caso siempre de dudas, hay que consultar al neurólogo o a la neuróloga qué es lo que prefiere. Si la reducción, si el tema del cambio de tareas, si es home office. El tema del home office está recién empezando a implementarse, con lo cual la regulación legal es poca y no tenemos muchos antecedentes. Así que vamos a tener que esperar a que vaya pasando un poco el tiempo a ver si esto se vuelve algo generalizado.